Bien, entonces vamos a continuar revisando algunos ejercicios de la gran guía de todo lo que estábamos viendo de impulso y cantidad de movimiento. Más o menos para que ustedes visualicen cómo son los tipos de ejercicios, si es que no lo han hecho ustedes, y a cuál se pueden enfrentar. Acuérdense que son ejercicios tipo cálculo y también tipo de comprensión. Entonces la idea es terminar lo que más se pueda hoy día. El viernes llegamos hasta el ejercicio 3. Dejamos algunos pendientes de desarrollo para ver si ustedes los podían hacer. Y nos íbamos a enfocar en la alternativa. Igual si ustedes se fijan, son hartas. No creo que alcancemos a pasarlas todas hoy día. Por eso sería bueno que ustedes avanzaran y me preguntaran después si tuvieran dudas. Vamos a ver si podemos avanzar con los números pares hoy día. A ver si alcanzamos a verlos casi todos. Y así continuar el miércoles con la materia que les dije que iba a ser de primero medio, dinámica de la Tierra, ondas, y así podemos pasar después a lo que es electivo propiamente tal y liberar a los que están dando el común. Bien, entonces vamos a presentar y vamos a comenzar con esta pregunta. Inmediatamente, no sé si alguien lo habrá hecho, pero es bueno que igual lo revise. Esto tiene que ver también con las colisiones. Dice, la figura muestra 3 bolas de pool alineadas, 2 de ellas inicialmente en reposo. Lo más probable que sea Q y R. Luego de chocar con Q, la bola P queda en reposo. Cuando pase eso, cuando les digan que una bola después de chocar queda en reposo, usted inmediatamente se le tiene que venir a la cabeza de que transmitió todo su momento. O sea, cuando un cuerpo choca a otro y el cuerpo que choca se queda en reposo y el otro es el que avanza, quiere decir que en ausencia de robos, en ausencia de un sistema ideal, todo su momentum se lo transfirió al otro. Y así sucesivamente si es que el otro se quedó en reposo, como el caso de este ejercicio. Porque dice, a su vez, la bola Q también queda en reposo después de colisionar con R. Entonces nos preguntan qué rapidez adquiere la última, siendo que este quedó quieto y este avanzó. Por lo tanto, el momentum del principio se va a transferir completamente a las otras dos bolas. Entonces, nos dan la velocidad del primero y la masa del primero, por lo tanto podemos decir que el momentum de P, o el momentum inicial, va a ser masa por V, que sería 1 por 3, y eso es lo mismo que 3 kilogramos metros segundos. Ese es el momentum que se va a traspasar a la bola 2 y luego se va a traspasar a la bola 3. Como nos preguntan de R, no es necesario hacer el cálculo de la bola 2. Podríamos hacerlo, pero aquí no nos preguntan. Nos preguntan cuál es la rapidez de la bola 3 si es que tiene 3 kilogramos. Entonces, si yo ya sé que tengo un momentum de 3 kilos metros segundos, y eso tiene que ser igual a masa, que en este caso sería 3 kilogramos, por la velocidad de R, el 3 pasa dividiendo y te queda 3 partido en 3, los kilogramos se van, y eso es 1, por lo tanto te queda 1 metro segundo. 1 metro segundo es la velocidad de R. A lo mejor, como les dije, todo esto lo vamos a ir explicando paso a paso, pero quizá este ejercicio se puede haber sacado en 20 segundos, porque ustedes se dan cuenta que el momentum va transmitiéndose completamente, y si tengo la masa de 1 kilo y se mueve a 3, si me triplican la masa, 3 veces menos tiene que ser la velocidad. Entonces inmediatamente ustedes podrían calcular 3 partido en 3, 1, que es la única opción. Ahora, mayoritariamente, por descarte, el 2, el 4 y el 6 no podrían ser, porque no podrían ser una velocidad mayor en caso de que uno se triplica y el otro baja, y tampoco va a quedar en reposo. Entonces, por descarte también se podría haber sacado. Lo importante es que, acuérdense de eso, que se transmite completamente el momentum cuando queda en reposo. Si no, los dos cuerpos deberían tener velocidad. Vamos a... Ya, vamos a ir con pares, pero quería no saltarme esta justamente porque habla de gráfico. Dice, la pendiente de la curva en un gráfico de momentum lineal
en función del tiempo en un movimiento rectilíneo representa. Entonces uno tiene que dibujar o imaginarse el gráfico, donde me están diciendo momentum lineal en función del tiempo, o sea, el tiempo está en el eje X. Me imagino que uno podría colocar la unidad de medida segundos, y el momento lineal que se mide en kilogramos metro segundo cuadrado. O sea, perdón, kilogramos metro segundo. Aquí tengo el 0. Y dice en un movimiento rectilíneo. Representa. Podríamos decir que puede ser el momentum constante o puede ir creciendo. Lo importante es que nos están preguntando la pendiente. La pendiente en matemática. ¿Qué es lo que es? ¿Alguien se acuerda cómo se calcula la pendiente? Una formulita por ahí, ¿se acordarán? Era I final menos I inicial partido en X final menos X inicial. Claro. O 1 o 2. Sí, y en matemática la pendiente la colocan con la letra M y les colocan lo mismo que dijo el compañero. I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Ya, eso es matemática. En física, la pendiente es el eje Y partido en el eje X. Solamente no necesitamos un punto. Y si nos están preguntando por esta pendiente, nos están diciendo qué es lo que es la división de momentum en tiempo. Eso es lo que nos están preguntando finalmente. Porque cuando nos dicen pendiente, nos dicen divida el eje Y con el eje X. Y para la física, en este caso, el eje Y representa el momentum y el eje X el tiempo. ¿Y qué podría ser momentum partido en tiempo? Entonces aquí nos dan opciones. Masa, aceleración, fuerza neta, desplazamiento, velocidad media. ¿Qué es lo que habría que hacer acá? ¿A quién se le ocurre qué es lo que habría que hacer acá para saber? ¿Nadie se le ocurre algo? Si no se le ocurre, entonces yo se lo digo. Profe, habría que como Dígame. desglosar la fórmula del momentum, ¿no? Claro. Siempre cuando ustedes tengan letras que se puedan desglosar en otras, hay que hacerlo. Sobre todo porque nos están preguntando el resultado de esto, que aquí no nos da nada. Momentum partido en tiempo, aquí no dice momentum partido en tiempo. Entonces, el momentum por sí solo es masa por velocidad. Me dicen que eso está partido en tiempo. Como propiedad de la multiplicación en una fracción, yo puedo decir que m por b partido en t. Lo puedo separar, porque tengo una multiplicación. No así con la suma. Suma o resta no las puedo separar, la multiplicación sí. ¿Y qué es lo que es b partido en t? ¿Se acuerdan? Si les digo Newton, por ahí. ¿Aceleración? Aceleración. Velocidad partido en tiempo es lo mismo que una aceleración instantánea. Entonces, al final es lo mismo que me digan m por a. Y m por a es fuerza neta. Por eso me interesaba esta pregunta, porque acuérdense que todas las fórmulas físicas se pueden relacionar unas con otras, siempre y cuando se repita una letra, y también se permita separar esto en fracción. Quizá si yo coloco que el momentum es impulso, que el momentum es igual a impulso, por ejemplo, a lo mejor no voy a llegar fácilmente a la respuesta, pero esto también tiene algo de pista, porque el impulso era fuerza por tiempo. Y si yo lo divido en tiempo, me queda fuerza igual. También puede ser otro camino. Lo importante es que siempre una variable que se pueda desglosar, háganlo y se puede reemplazar en otra. Eso significa que pueden salir más. O sea, no siempre momentum va a ser solamente m por b. ¿Ya? También puede ser otras variables dependiendo del ejercicio. Pero este ejercicio lo encontré bien interesante porque aparte que nos habla de un gráfico, tenemos que tener conocimiento de matemática y eso trasladarlo a la física. La pendiente siempre es la división entre el eje Y con el eje X,
independiente de la letra que sea, y cuando nos dicen área bajo la curva, generalmente es multiplicación. Entonces, si yo multiplico el eje X, el eje Y con el eje X, lo más probable es que me dé un área, y si lo divido, me da la pendiente. ¿Ya? Para que tengan ahí la mezcla entre las dos materias, matemática y física. Ya, acá dice, tres cuerpos PQR se mueven en la misma línea recta con rapideces constantes, donde R lo hace en sentido opuesto a P y Q. Entonces ahí podríamos colocar, está en línea recta, tenemos P, tenemos Q, tenemos R. P para allá, Q para allá, R para acá. P, Q, R. En la misma recta, por eso se colocaron en la misma posición, horizontal. Si el cuerpo P tiene una masa M con una rapidez 3D, M y 3D, y el cuerpo Q tiene una masa 2M con una 2M con una rapidez B, ¿cuál de las siguientes expresiones para la masa y rapidez de R cumplen con la condición de que la cantidad de movimiento de un sistema sea conformado por los tres sea nula? Entonces lo que hablábamos nosotros de los ejemplos cuando hicimos la clase de explicación de momentum e impulso. Nos están diciendo entonces que si yo tengo el momentum de P más el momentum de Q más el momentum de R, tiene que ser igual a 0. Y yo ya sé que esto viene en sentido contrario, por lo tanto ya la velocidad es negativa. Entonces, si yo sumo a esto, los momentum, me va a quedar el momentum de P, M por 3V, más 2M por V. Y me están diciendo que hay algo acá que me da igual a 0. Por lo tanto, eso lo podría pasar al otro lado y hacer una ecuación. Pero ¿cómo desgloso esto de acá para poder tener una sola expresión? ¿Qué más qué es el siguiente paso? ¿Qué es más lo que debería hacer ahora para poder saber esta incógnita? Ese 3 lo puedo mover adelante. Me va a quedar 3mb más 2mb. Y eso en matemática es un término común. Pues si tengo 3x más 2x, y lo mismo, son 5x. Entonces aquí me está quedando que más lo que me están preguntando va a ser igual a 0. O sea, 5mb más mi incógnita es igual a 0. ¿Cuál es el paso siguiente? Mover el 5MB. O sea, ¿qué número sumado a 5mb me da 0? Menos 5MB. Claro, menos 5mb, pero ya sabemos que esto va en sentido contrario. Entonces, por eso ninguna alternativa no tiene el signo. No tiene el negativo, porque ese negativo ya está con el tema de la palabra que te dice sentido contrario, ya está ingresado el signo negativo. Entonces no es necesario colocarlo. Lo que a ellos les interesa es que te dé 5mb. ¿Y cuál de todas las opciones, si tú multiplicas masa por velocidad, te da 5mb? La B. Claro, si ustedes se dan cuenta, podría ser 3m, m, 2m, cualquier masa, pero lo importante es que te dé 5mb igual que lo otro, igual que la suma de los otros dos. Entonces alguien podría decir, es que se suman, m más 4 es 5, por eso. O quizás el de acá, 5, aquí hay 5m, entonces si aparece un 5, esa es. Pero como se tienen que multiplicar, la única que te da 5m por b es lo mismo que 5mb, ¿ya? Esa es una pregunta que aparte de tener harto texto para que uno se demore, tiene que tener comprensión de lectura y traspasarla a la parte matemática, traspasarla usted a la ecuación. También puede ser de forma más rápida, hay algunos que son más rápidos en el cálculo mental y lo ven al tiro. Pero ojo que dice que sea nulo.
Y si uno le coloca el negativo, se puede confundir quizás con los signos. Lo importante es que si ya te dicen sentido contrario, la velocidad es negativa, la rapidez en este caso es negativa. Que te hablen de rapidez o velocidad para sacar momentum no es influyente en el ejercicio. Acuérdense que rapidez es un escalar y la velocidad es un vector. Entonces, cuando te dicen rapidez tanto, no importa el signo, lo que importa es la cantidad. Por eso también no aparece el signo negativo. Si dijeran velocidad, tendrían que colocar ahí en la alternativa menos b. Ya veamos ahora los pares. Dice, este salió el año 2007. Pregunta de PCU. Una pelota de ping-pong se mueve con momentum P, choca con una pared y se devuelve con la misma rapidez que antes del choque. En cambio, el cambio de momentum, final menos inicial, que experimenta la pelota es igual a, si tiene la misma rapidez y se mueve con un momentum P, la masa no influye, por lo tanto, esta resta, si se conserva la rapidez, debería ser igual a ¿a cuánto? 0. 0. Si eso es igual a 0, P final menos P inicial es igual a 0, entonces se cumple la regla de que el momentum final va a ser igual al momentum inicial. Entonces la alternativa es la letra C. Si se fijan, hay alternativas, de hecho esta salió en una prueba oficial, y son alternativas que uno puede decir, pero es súper fácil esto, pues, llegar y contestar. El tema está que nosotros estamos viendo esta materia, entonces ya vimos lo que era, hemos tenido 2 clases, hasta la tercera de esta materia, y suena ahora más lógico contestarla. Sobre todo porque vimos que acción-reacción se devuelve con la misma fuerza, se conserva la masa, se conserva todo, entonces todo debería ser igual. Pero si estamos viendo otra materia, a lo mejor se les puede olvidar. ¿Ya? Por eso es importante no olvidarse de la conservación del momento. Final es igual a inicial, no se suman. Por eso aquí aparecen los distractores 2P menos 2P, como diciendo que se pueden sumar un momento inicial más final, o lo contrario a lo que venía, también alguien se puede confundir. Ya, así que por eso es importante pasarlos de nuevo y analizarlo igual, ya para que ustedes tomen nota si quieren y ahí no caigan en responder mal. Ya, este bloque, esta figura con bloque me interesa también porque la he visto varias veces. Esta es la más nueva que encontré porque salió el 2017. Y puede que nos pregunten algo similar. Dice, la figura representa 5 bloques idénticos distribuidos en 2 conjuntos. Uno de los bloques en reposo y otros 3 que se mueven con rapidez constante, como aparece ahí en la figura, respecto al riel horizontal, en ausencia de roce. Nuevamente un sistema ideal en donde no se pierde nada. Si los bloques chocan elásticamente, ¿cuántos bloques estarán en movimiento luego de la colisión? Elásticamente, acuérdense que significa que quedan separados. Entonces, si tengo este tipo de situación donde dicen 5 bloques idénticos, entonces voy a tener M, 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 M y M. Todos tienen la misma masa. Entonces, acá inicialmente, el momento inicial va a ser 3M por V. El triple de la masa por la velocidad. Acá, el momento final, después del choque, ¿cuánto es lo que tiene que ser? Para que se conserve. ¿3 MB también? También 3MB. No tengan vergüenza si no son tan difíciles las preguntas. 3MB. Pero tengo 2 bloques. Entonces, si tengo 3, ¿qué es lo que debería pasar entonces cuando choquen aquí?
La velocidad sería 1,5. Podríamos decir que si estos dos salen disparados hacia allá, la velocidad debería aumentar, ¿cierto? Pero aquí nos preguntan cuántos bloques estarán en movimiento luego de la colisión. ¿Solamente estos dos? No estoy seguro si serían 3 también o 5. Tendría que calcularlo. Fíjense que esto viene con 3 MB. Y yo les dije que transmitía todo si es que alguno quedaba en colisión. Como no tiene roce, difícilmente se podría mover todo si es que viene con 3M. Velocidad, dejemos que la velocidad va a seguir siendo constante. Porque aquí no nos preguntan cuál es la velocidad de cada uno o qué velocidad tendrá después. Asumiendo que estos dos solamente se mueven, nos preguntan cuántos bloques son los que deberían moverse si es que no hay roce, si es que el momentum se conserva. Entonces, si viene con 3 MB, también debería pasar lo mismo. O sea, ¿qué es lo que debería pasar? Que dos bloques se quedarían quietos y el que está acá tendría que acoplarse a los otros dos y estos tres moverse. Y estos quedarse con velocidad cero. Entonces aquí es donde viene por eso es bueno analizarlo, porque vienen confusiones. Primero, no nos están haciendo calcular nada. No hay que calcular velocidad de ninguno de los bloques. Segundo, no tenemos que asumir que solamente los que estaban en reposo son los únicos que se van a mover, porque tampoco nos dicen que la velocidad aumenta o que hay roce o cualquier otra cosa. Lo único que sabemos es que 3m por v es el momentum inicial y se tiene que mantener. Si tengo 2m, entonces, como dijo el compañero, tengo la opción de que esos 2m vayan a 1,5 o que literalmente se traspase uno al otro y siga el movimiento. Tenemos hartas posibilidades, porque de hecho pueden haber 4 y con otra velocidad, o los 5 con una velocidad menor. Pero no se pueden acoplar de tal manera porque hay aquí una pista. Aquí hay una pista que el compañero de delante que dijo 1,5, yo creo que sabe cuál es. ¿Por qué yo no puedo decir que son 3 bloques? Profe, ¿puede ser porque no dice que se mantenga la velocidad luego? ¿Qué dice ahí? Aquí es una cuestión de solamente fijarse en la regla que nos están dando para contestar esta pregunta. Lógicamente, deberían ser 3 bloques los que avanzan, porque es 3m por v. Pero también tengo más opciones, de que solamente vayan 4, de que vayan 2, de que vayan... Pero ¿por qué estos 3 bloques no se pueden acoplar a este de acá? Ni 1, ni 2, ni 3. Porque ¿qué dice aquí? Que después del choque, ¿cómo van a quedar? Separados. Y da lo mismo la velocidad que tengan. Da lo mismo. Puede ser 1,5, puede ser 1, puede ser 2, da lo mismo. Esto que está acá es un sistema y esto que está acá es otro sistema. Cuando choca este sistema con el otro, van a seguir estando separados. Acá no nos dicen si es más rápido o más lento, ¿cierto? La lógica nos dice que si el momentum se conserva, se mueven 3, deberían salir disparados 3. Pero si salen disparados 3, significa que uno se acopló al otro. Y esto es inelástico, aunque sea un solo bloque. Que haya separado uno y se haya acoplado al otro, eso significa inelástico, el tiro. Porque le tienes que sumar una masa que no tenía el segundo sistema. Entonces van a salir 2 bloques.
2 bloques. Y lo más probable es que, como dijo el compañero, que esos 2 bloques salgan con una velocidad mayor que los 3 bloques anteriores, porque iban con velocidad v, estos van a salir con 1,5. Pero no podemos suponer, lo estamos suponiendo por una cuestión matemática, pero acá no nos preguntan la velocidad, solamente cuántos bloques, elásticamente. Por eso esta pregunta no es tan fácil de contestar. La mayoría coloca 3, por conservación del momentum. Y eso en definición está bien, en la práctica está bien, porque es lo lógico, pero es un choque elástico. Y cuando es un choque elástico, se toma como que estos 3 bloques son un solo sistema y estos 2 bloques son otro sistema. De hecho, cuando dice el problema, dice 5 bloques idénticos y dice distribuidos en 2 conjuntos. No sabemos si esto está pegado o no está pegado. Tampoco especifica si estos están fijos, porque si no sería un bloque grande nomás. Si es posible separarlo. No sabemos tampoco. Entonces, más especificaciones no tenemos. Por eso es importante la lectura, es importante la definición. La pregunta es, ¿cuántos bloques estarán en movimiento luego de la colisión? No qué velocidad tienen, ni cualquier otro dato matemático. Solamente después de un choque elástico. Y si van a seguir separados, entonces van a salir 2 bloques luego de la colisión. ¿Ya? También hay otras opciones, hay más opciones. Puede que estén los 5, puede que hayan 4, porque no nos dan más especificaciones. Pero el traspaso de un momentum inicial al otro debe ser el completo. Por lo menos en la respuesta, donde saqué esta pregunta, dice que es la alternativa B. Pero tiene más de un 80% de error también por las suposiciones que uno le da al ejercicio. Sobre todo cuando nos dicen que no hay roce, pues cuando no hay roce, un choque puede seguir deslizándose el otro. Es como lo lógico. Pero es como yo les decía la otra vez, hay que elegir la mejor opción, la mejor alternativa en base a lo que nos están preguntando. Si nos hicieran calcular la velocidad, ahí podríamos cuestionarlo. Pero no nos están preguntando eso. ¿Ya? Así que después del choque seguirían los otros 2, porque se transfirió completamente el momentum de un sistema a otro, elásticamente hablando. Ya vemos que también hay ejercicios que las respuestas son diferentes y no nos hacen ocupar unidades de medida, ¿ya? Sino que nos hacen ocupar proporciones en base como a la fórmula completa. Dice, se tienen 2 cuerpos A y B en reposo. Sus masas son tales que la masa A es igual a doble de B. ¿Ya? La masa A es más grande porque hay que multiplicar 2 veces masa B para que te dé A. Entonces yo puedo colocar masa A, masa B. A y B. Si a los 2 cuerpos le aplican impulsos de igual módulo, el mismo impulso para allá, supongamos el mismo impulso para allá. Entonces la razón momentum A, momentum B, de las cantidades de movimiento lineal que adquieren los cuerpos es momentum A, momentum B. Yo sé que el momentum es igual a M por V. Por lo tanto, el momentum A, con ese impulso, va a ser igual a MA por velocidad de A. Y el momentum B va a ser igual a MB por velocidad de B. Pero lo que yo sé es esto de acá, que MA es igual a 2MB. Entonces se podría reemplazar aquí. Y eso es lo mismo que decir 2MB por BB. Y la proporción nos dice cuánto es la división de S con S. Entonces es momentum A. Si yo lo divido por el momentum B, en proporción me va a quedar
2mb por bb partido en mb por bb. 2 es a 1. Por lo tanto, la alternativa D. El momentum A va a ser el doble que el momentum B debido al mismo impulso, ¿ya? En proporción. Eso también se puede sacar en forma mental, suponiendo solamente que uno es el doble de la masa que el otro, y que la velocidad va a ser menor también. O sea, con el mismo impulso, quiere decir la misma fuerza, el cuerpo A que tiene más masa se va a mover más lento que el B. Pero no nos están preguntando por lentitud, nos están preguntando por momentum. Y el momentum, recuerden que no es qué tan rápido es uno del otro, sino que cuánto es lo que se mueve considerando la masa. El que tiene doble masa va a tener doble momentum, ¿ya? Asumiendo que son distintas, va a tener la misma velocidad. Pero solamente por reemplazo de fórmula. Ya, sobre una pista horizontal pulida, un bloque impacta frontalmente a una velocidad de 2 metros segundos con otro de igual masa que está en reposo. La misma masa. En consecuencia de la colisión, ambos cuerpos quedan adheridos. Ahí ya nos están diciendo que es un choque inelástico. ¿Cuál es el tiempo necesario para que el par adherido se aleje 3 metros desde el lugar del choque? Aquí nos están relacionando lo que es cinemática con dinámica. Tenemos dos cuerpos iguales. Dice que un bloque impacta frontalmente a otro. Un bloque va a 2 metros segundos. Con otro de igual masa que yace en reposo. Este está a 0. En consecuencia de la colisión, ambos cuerpos quedan adheridos. Eso quiere decir que después del choque, los dos cuerpos adheridos, los dos tienen una sola velocidad. ¿Cuál es el tiempo necesario para que el par adherido se aleje 3 metros de donde estaba? 3 metros. Desde el lugar del choque, asumiendo que va a ser acá. Tenemos 3 metros y nos preguntan cuál es el tiempo. Si tengo esta velocidad de acá, sumando esas masas, podría calcularla según el choque inelástico. El choque inelástico me dice que M1 por, bueno, si son las masas iguales puedo colocar M solamente, M por V1 inicial, más M por V2 inicial, va a ser igual a M más M por V, que esa es la velocidad que está acá, la velocidad del sistema. Voy a colocar aquí M por 2, que son los 2 metros segundos, más M por 0, que estaba en reposo, va a ser igual a 2M por V. Entonces esto es 0, va a quedar 2M es igual a 2M por V. 2M, 2M, aquí estamos M más M, ya. ¿Qué es lo que sacamos de esta explicación? ¿Cómo llegamos a esa ecuación? ¿Y qué velocidad voy a obtener después del choque? Si es que tengo esta ecuación. La velocidad sería 1 metro partido segundo. ¿Cómo? La velocidad sería 1 metro partido segundo. Bien. La única opción, acuérdense que aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, para que estos resultados, esta ecuación se mantenga, velocidad tiene que tener un valor de 1 para que siga valiendo 2m de lo demás. Quizá, para los que entienden un poquito más de simplificación, y aquí es donde no vayan a cometer ese error. Si yo hago esto, al lado izquierdo no me va a quedar 0, por si acaso, me va a quedar 1. Y eso es lo mismo que decir velocidad igual a 1. A veces cuando uno simplifica, uno tiende a colocar 0. Pero en este caso hay una multiplicación. Entonces ahí tienen que tener ojo con la parte matemática y simplificar bien. En ese caso, si no lo entienden muy bien,
fíjense que el único valor de v, para que esto se mantenga, tiene que ser 1, y la unidad con que se mide es 1 metro segundo. Se supone que esto se va a mantener constante. En ningún momento aparece, con el momentum, no tenemos lo que es la aceleración. Solamente la velocidad y la velocidad constante. Sí, disculpen. En 1 metro segundo, entonces, si me dicen 3 metros, avanzo 3 metros, eso quiere decir que velocidad es igual a distancia partida en tiempo. Tiempo es igual a distancia partida en velocidad. Por lo tanto, 3 metros lo tengo que dividir en 1 metro segundo. Se me van los metros y 3 partido 1, el segundo pasa para arriba y me queda que tiempo es igual a 3 segundos. O sea, la alternativa E. También es importante comprobarlo de esta forma porque es un choque inelástico. Y el choque inelástico hay que recordar esta ecuación de acá. Si no le suman las masas, les puede dar, o si alguien no se acuerda de sumar m más m y coloca m por v, te va a quedar una velocidad mayor. Y lo más probable es que aparezcan estas alternativas que te demoren menos, 1 segundo, 2 segundos. Toda esta alternativa la hacen porque hubo algún error por acá. Y como es inelástico, se tienen que acordar siempre de esta ecuación que está aquí. Como uno estaba en reposo, es más fácil y se simplifica con el 0. Entonces, esto es lo que se llama la unión entre dinámica y cinemática cuando nos preguntan un tiempo, o nos preguntan una velocidad en base a momentum, fuerza, otras variables. Ya, acá cuando nos dicen, esto es netamente de lectura, la afirmación, un móvil disminuye su cantidad de movimiento a la mitad. ¿Qué significa necesariamente? Entonces, recuerden, momentum es igual a m por v. Si nos dicen esto, se dividió en 2. Tengo que p partido en 2, puedo decir m medios por v, o puedo decir m por v medios. Ambos resultados me van a dar lo mismo, pero conceptualmente son distintos. Porque aquí yo puedo reducir la masa y conservar la velocidad, o reducir la velocidad y conservar la masa. Como es una multiplicación, no puedo hacer variables simultáneas, a no ser de que me siga dando el resultado. Por ejemplo, si tengo m por v partido en 2, quiero que siempre me dé eso, yo también podría decir, es que le aumenté al doble la masa, pero me tiene que seguir dando un denominador 2, entonces tengo que disminuir la velocidad a la cuarta parte. Cosa que, simplificada, me queda m por v partido en 2 nuevamente. Y ese juego lo puedo hacer con infinitos números. El triple partido en 6, 9, 4,5, y así, siempre el doble uno con otro. Pero esto es lo principal. Esto es lo primero que se nos tiene que ocurrir. Que se reduce la mitad de la masa, se mantiene la velocidad, se reduce la velocidad a la mitad y se mantiene la masa. Entonces, por eso dice aquí, significa necesariamente. Eso quiere decir prácticamente como que hay una sola opción. Su velocidad se redujo a la cuarta parte solamente si es que la masa aumenta al doble. Su aceleración se redujo a la mitad. Uno puede mantener aceleración cero y tener momentum. Por lo tanto, no es influyente la aceleración en el momentum. Su velocidad se redujo a la mitad, podría ser. Podría ser. Su aceleración se redujo a la cuarta parte, nuevamente la aceleración no influye. ¿La velocidad y la aceleración permanecen constantes? No. A no ser de que la aceleración la tomen como si fuera cero. Pero generalmente eso, más que constante, significa nulo en física. Cuando te hablan de algo constante, claro, el cero puede ser constante. Pero para eso están las palabras en física que se diferencian unas de otras. Constante tiene que tener un número distinto de cero, si no se llamaría nulo. Por lo tanto, la mejor opción es que la velocidad se redujo a la mitad.
necesariamente es una de las dos opciones principales. Si no hubiesen puesto su masa se reduce a la mitad y ya tenemos la misma, tendríamos como dos respuestas. Pero si se fija en la masa, aquí no la tocaron, la alternativa. Por lo tanto, necesariamente esta es la única opción que tenemos porque entonces la masa se mantiene constante. ¿Ya? Esa es como la idea para resolver estos ejercicios. Tenemos dos bolitas de plasticina de 200 y 500 gramos. Se mueven una al encuentro de la otra con rapideces respectivas 5 y 9. Siempre cuando nos dicen respectivas quiere decir orden, o sea, el 5 pertenece a ese y el 9 pertenece a ese. Metros segundos. Si después de chocar ambas quedan unidas y se mueven en la misma dirección de la bolita de mayor masa, o sea, no cambia de dirección, ¿con qué rapidez se mueve el conjunto? Entonces, nuevamente nos están preguntando en base a lo que es un choque inelástico, perfectamente inelástico, porque quedan unidas. Entonces, recordamos M1 por V1 inicial más M2 por V2 inicial va a ser igual a M1 más M2 por velocidad. Y ahora coloqué M1 y M2 porque claramente son distintas masas. No nos dicen que tienen la misma masa. 200 gramos es lo mismo que decir 0,2 kilogramos. Y 500 gramos es lo mismo que decir 0,5 kilogramos. Entonces eso es lo que tengo que reemplazar acá. Acuérdense las unidades internacionales. Nos quedaría entonces que 0,2 por 5 más 0,5 por 9 tiene que ser igual a 0,2 más 0,5 por velocidad, que es lo que nos están preguntando. Tenemos entonces que 0,2 por 5 es igual a 1, más 0,5 por 9 es 4,5, es igual a 0,7 por velocidad. 1 más 4,5 es 5,5, dividido en 0,7 es igual a velocidad. Y nos queda entonces que 5,5 dividido en 0,7 es igual a 7,85, nos dice acá. 5,5 dividido en 0,7. Ya. ¿Qué es lo que nos faltó acá? ¿Qué pasó con esta ecuación? Profe, las primeras bolas se mueven en sentido contrario. Dice dos ¿Van bolitas. al mismo sentido? Que no sea que se fue como una al encuentro de la otra. Ahí es donde tenemos una variable, porque dicen, cuando dicen se mueven una al encuentro de la otra, uno podría decir que la que es más rápida alcanza a la otra y podrían ir en el mismo sentido, o en sentido contrario, si es que la más lenta quiere alcanzar a la más rápida. Por eso me interesa desarrollar esta ecuación, porque llegamos a un resultado que no está acá, y que, pero permite que se conserve el momentum como lo habíamos estudiado. Entonces, como le dicen, uno no encuentra la otra, supongamos que uno es negativo y el otro es positivo, porque tampoco nos dicen. Lo único que nos dicen es que es la misma dirección. Ya, ¿cuál hacemos negativo y cuál hacemos positivo? Da igual. Veamos. O sea, El uno. El de digamos menor masa que y menor velocidad para que sea positivo. ¿Cómo? El de menor masa y el de menor velocidad para que dé positivo, como lo que pide la Es que respuesta. O sea, pide como una creo que, dirección en la bolita de mayor masa. es que creo que no importa el valor porque rapidez no tiene signo, entonces da Claro, igual. claro. En ese caso, como es un valor absoluto, daría lo mismo. Pero aquí estuvo la suposición después de haber hecho esto. O sea, yo partí de la base que esta ecuación servía si es que uno va al encuentro del otro así. Y no resultó.
según esto de acá. Entonces veamos que van en sentido contrario, y como no hablan de rapidez, yo podría colocar este negativo, o podría colocar el otro negativo. Lo importante es que coloque uno solo, porque al final la rapidez es el valor absoluto. Ya eso es lo que nos dice el compañero y está bien. Ya, supongamos que este es menos. Si ese es menos, nos va a dar, en vez de 5,5, aquí nos da 3,5. Pero lo voy a colocar al otro lado mejor. 3,5 dividido en 0,7. Eso va a ser la otra opción. Y eso nos da 3,5 dividido en 0,7, 5. 5 metros segundo. Si nosotros hubiésemos puesto este, en vez de el otro, menos 4,5 más menos 1, también nos va a dar 3,5 y nos va a dar negativo. Eso quiere decir que se fuma en sentido contrario. Lo importante es que pudimos hacer el ejercicio en base a la primera concepción de que fue una equivocación pensando eso que está ahí. Eso es importante porque eso no quiere decir que el ejercicio esté malo, inmediatamente, porque cuando nos dice que uno lo encuentro de otro, tenemos estas dos opciones. De que sean en sentido contrario o que sean en el mismo sentido. Por eso, quizás, cuando nos dicen ¿dónde está? Y se mueven en la misma dirección, no nos dan mucha pista que digamos. Por eso uno siempre se imagina como que va todo a la derecha y todo choca a la derecha y todo es positivo. Ahí nos dimos cuenta que en base a un resultado tuvimos que hacer la otra opción. Pero por eso es bueno analizarlo, porque no siempre a la primera nos puede salir un ejercicio. Y así podemos ver el resultado de la otra. Así que muy bien los que respondieron ahora, porque también se dieron cuenta que al encuentro significa en sentido contrario. Ahí es donde está la pillería de estos ejercicios. Más que de que nos dé a la primera, es pensar un poquito más. Así que muy bien. Ya, esto creo que, si esta salió, no la saqué al Pedro al día, esta la saqué de un ensayo de este año, si no me equivoco, si no es el año pasado, de este año. Porque es la explosión. Las explosiones aparecen en muchos ensayos. Dice, una granada en reposo estalla en dos fragmentos que salen en sentidos opuestos. Uno de ellos concentra 2/3 de la masa inicial y sale disparada con una rapidez de 10. Entonces, ¿cuál es la rapidez de la otra? Generalmente, cuando nosotros tenemos una pregunta como esta, que nos preguntan cuál es la rapidez de 2, por ejemplo, sin darnos la masa, uno podría decir, pucha, esto es difícil hacerlo, no podríamos hacerlo. Pero si yo tengo una granada que se reparte en dos pedazos, el pedazo 1 y el pedazo 2, que están en sentidos contrarios, dice ahí, salen en sentido opuesto, pero uno concentra los 2/3 de m. Ya al decir 2/3 de m, entonces la masa m era la masa de la granada. No es necesario que te lo digan, una granada de masa m, no. Si te dijeron que uno salió con 2/3 y el otro salió con la otra masa, entonces está claro que la única opción de que yo tengo que 2/3 m más algo me dé igual a m es que esto sea 1/3. 1/3 de m. O sea, 2/3 más 1/3 es un entero. Por eso, inmediatamente aquí yo asumo que esto es 1/3 de m. Y si uno salió disparado, el que me dicen que de la masa inicial sale disparada con 10, con una velocidad de 10 metros segundos, aquí se produce un momentum. Un momentum 1, que es masa, 2/3 m, por 10. Y esto es lo mismo que decir 20/3 m. Perdón, este 1. O sea, me queda esa expresión de momentum con el que salió disparado en un sentido con 2/3 a velocidad 10. Ese momentum se tiene que conservar para el segundo. El momentum 2 tiene que ser igual a 20/3 m. La única diferencia es que aquí tengo 1/3 y nos están preguntando esa velocidad.
Entonces, si se fijan, yo puedo sacar ese 2/3 y me va a quedar 20m. O despejar y me va a quedar el 3 partido en 3, eso también lo pueden simplificar. 20m igual B2. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que va al doble o va a la mitad? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la velocidad de 2 entonces? Si tengo esa expresión, me dio De 20m y 20. 20 tercios de m. Profe, le faltó quitarle la M, ¿no? Porque sería un Sí. tercio de M y... Faltó borrar la M. Ah, aquí. Entonces, cuando tengo la mitad de la masa, siempre voy a tener el doble de velocidad. Esa es como la ley general. De hecho, se podría también sacar a partir de esto nomás. A partir de eso, si yo digo al tiro que un tercio es la mitad de 2/3, ya, por el doble de la velocidad. Listo, 20. Pero también podría generar este otro análisis donde el momentum se mantiene constante. Y aquí me faltó colocar la M, se va la M, se van los 3 y me queda 20 al tiro. Pero eso trato de repetírselo varias veces para que ustedes después en los ejercicios traten de hacerlo mental. O sea, esa es la idea. Todas estas opciones, por lo menos esa no, porque no debería ser menor. A menor masa no debería ser menor velocidad porque el resultado va a ser más chico. Podría ser 15, podría ser 30. Pero como es justo el doble, quedó 20. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? No. No, profe. Ya. Vamos a ver. Tenemos un cuerpo de 15 kilogramos que se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal sin roce nuevamente. Y se aplica una fuerza neta constante, de tal forma que el cuerpo adquiere un momentum de 1500. O sea, ya nos dan el momentum y siempre esto es una fuerza constante. Es parecido a lo que pasa con un auto. Todo el rato que se mueva necesita una fuerza. Al cabo de 50 segundos que es el tiempo. ¿Cuál será el valor del impulso ejercido sobre dicho cuerpo? Entonces, si nos dan el momentum, nos dan la masa, nos dan los segundos, ¿qué ecuación es la que tengo que ocupar? Si nos preguntan el impulso. Un momento final menos inicial y sería fuerza por tiempo. ¿Y cómo saco la fuerza? Mírenlo bien, vean las variables que tienen y díganme cómo calcularlo sin escribir nada. Primero se saca la velocidad, que sería 1500 partido 15, ¿Ya? y da 100 creo. Y luego el 100 se divide por el tiempo de la aceleración. Y ahí se puede sacar la fuerza, creo, pero... Ya, ojo, porque nos dicen fuerza neta constante. Si tú sacas la velocidad, es una velocidad instantánea, es la velocidad final, la velocidad inicial. ¿Alguien tiene otra idea? Ya, cada vez se están poniendo más difíciles las preguntas porque quiero que se cuestionen ustedes los ejercicios. Ya, para no darle la respuesta al tiro. Nosotros sabemos que impulso es igual a F por T. Los datos que nos dan son la masa. Masa 15 kilogramos. Esos son los datos. Delta T,
Porque dice ahí, adquiere un momento al cabo de 50 segundos. Y tiene un momentum de 1500 kilogramos metro segundo. Perdón, ahí. Ya, pero ese momentum es el momentum final, inicial, total. ¿Qué significa que sea al cabo de 50 segundos este momentum? ¿Es el momentum o la fuerza que está a 50 segundos? La fuerza está por 50 segundos y el momento de 1500 es justo en el último segundo. Sería el final. ¿Y cuál sería el momentum inicial? 0 porque está en reposo. Entonces, si yo coloco aquí igual diferencia de momentum, ¿cuánto sería entonces? 1500. Listo. Eso nos están dando la respuesta al tiro. ¿Se fijan? O sea, esta es una pregunta muy buena, porque cuando uno está acostumbrado a que mientras más datos nos den, más fórmulas hacen. Y es lo que nos pasa a todos. Por eso es importante fijarse bien en lo que nos están dando para saber finalmente cuál es la pregunta, porque la pregunta es cuál es el impulso. Y el impulso no es solamente F por T, sino que también es la diferencia de momentum y nos están dando el momentum. Es el momentum final. Si estuvo en reposo y está el momentum final 1500, solamente hubo un cambio de unidad. Recuerden que la unidad del momentum con la unidad del impulso son iguales unitariamente, pero dicen algo distinto en términos de definición. Pero que nos den 1500 de momentum final estando en reposo es un impulso de 1500. Entonces se puede, por eso yo les preguntaba cómo contestar esto sin hacer ningún cálculo, sin fórmula. Solamente reemplazando el momentum en el impulso, al tiro. Entonces, si yo divido 1500 en los 15, ya nos da una velocidad. Nos da una velocidad final. La velocidad final, si la divido por el tiempo, me da la aceleración final. O una aceleración que supuestamente se mantuvo constante. Pero eso, ¿de qué nos sirve? Que nos volvamos nuevamente a colocar M por A por T y devolvernos a lo anterior. Entonces, al final, es solamente reemplazar. ¿Ya? Se tiene que fijar que no siempre es esto, también es esto. Por eso es importante que estaba en reposo, momentum inicial 0, y llegó a un momentum final. Y eso significa esto de acá, final menos inicial. Que es lo mismo que en 1500. Entonces eso también se puede sacar de forma mental más rápido, pero hay que estar concentrado también en estos ejercicios, no hay que llegar a hacerlo. Por eso son muy buenos distractores este tipo de ejercicios. Y hagamos el último, a ver si alcanzamos. Nos dice, cuando un cuerpo experimenta un impulso constante, nuevamente, hay una fuerza constante, quiere decir que está todo el rato actuando, de 48 newton segundos, la rapidez cambia de 8 metros segundos a 24. Ahí hay una aceleración, ya no estaba en reposo, solamente. Entonces, ¿cuál es la masa del cuerpo? ¿Ya? Entonces, inmediatamente yo digo que el impulso es lo mismo que la diferencia de momentum final menos momentum inicial, donde estamos hablando de que m por velocidad final menos velocidad inicial va a ser igual a impulso. ¿Y por qué solamente una m? Porque es un solo cuerpo y ese es el cuerpo que cambia de velocidad. No son dos cuerpos que chocan, sino que un cuerpo es el que cambia de velocidad en base al impulso que nos dan. Entonces esta sería la ecuación que tengo que ocupar, que es la primera que vimos en la diapositiva, hace 2 clases anteriores, que el impulso también se podía calcular así, de esta forma. Entonces aquí tengo 48 newton segundos, va a ser igual a la masa, porque nos dicen masa en kilogramos, por 24 metros segundos, menos 8 metros segundos. Esto es lo mismo que 48 newton segundos, igual a m,
por 16 metros segundos. Y aquí, obviamente, en base a las unidades de medida, acuérdense, eso con eso nos da finalmente los kilogramos que están dentro del newton. Por lo tanto, 48 dividido en 16 creo que es 3. 3 por 10, 30, 3 por 6, 18, sí. 3. Y 3 kilogramos. Va a ser igual a masa. Por lo tanto, la alternativa E. Aquí sí hay un cambio de velocidad, aquí sí hay una aceleración, pero tampoco es importante conocerla, porque tampoco sabemos la cantidad de segundos en que se demoró en cambiar esta rapidez. Aquí lo importante es el cambio de velocidad en un mismo cuerpo para saber el cambio de momentum, ya la diferencia de momentum lineal. Así que no sé si tienen alguna consulta o algún ejercicio en particular quienes hayan hecho la guía. Por lo menos yo no. ¿No? Yo tampoco. Todo claro. Ya, los invito igual a hacer la guía porque esta materia yo creo que a lo mejor no la vamos a volver a conversar hasta cuando veamos un poco de movimiento circular, pero no es lo mismo, no son las mismas fórmulas, no es lo mismo, el mismo concepto, así que traten de hacerlo. Yo les voy a dar unos días y les voy a subir la respuesta al Classroom. La idea es que ustedes vean cómo es el desarrollo y cómo se hace cada una. Pero no les voy a prometer al tiro que se las voy a subir de una, porque no la he terminado toda. La idea es que vean bien el desarrollo para que ustedes también lo puedan hacer. Y nos vemos el miércoles con la materia de primero medio, como les decía, para ver si hago algo, también una introducción. No quiero empezar al tiro con ondas sísmicas si es que no saben qué significa el concepto de onda y verlo un poquito más rápido. Así que eso por hoy día. Y deséenme un feliz cumpleaños porque estoy de cumpleaños hoy día. Feliz cumpleaños, profe. Feliz cumpleaños, profe. Oh, muchas gracias. Feliz cumpleaños, profe. Feliz cumple. Ya, chao. Que Cumple estén bien, nos 20. vemos miércoles. Ya, nos vemos, profe, cuídese. Chao, chao. Está joven, profe. Que tenga un buen día, profe. Chao. Gracias. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal